Estamos iniciando con el libro de Pablo a las iglesias de Galacia. Realmente son varias iglesias que están en Galacia y les está escribiendo porque hay un problema en Galacia. Él ha predicado y los colaboradores o misioneros que él ha enviado han estado predicando allí. Sin embargo, han llegado otras personas y han perturbado la fe de estos hermanos. Y yo quisiera ir a Gálatas capítulo 1, verso 10. Y Pablo va a establecer varias premisas cuando está enseñando, como esta del verso 10, como el verso 6 y 7, y va a ir presentando estas premisas, dando validez a sus argumentos y haciéndoles entender cuál es el evangelio que él está predicando. Vamos al capítulo 1, verso 10. Y dice de esta manera: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo vuelvo a leer. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Parece ser una frase fácil de entender, son dos preguntas retóricas y de hecho vuelven a enfatizar el mismo tema y parece que puede entenderse fácilmente, pero lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que él busca es agradar a Dios. Y ese agradar a Dios significa que va a desagradar a los demás. Si agrada a Dios, puede haber gente que no esté contenta, a la que no le agrade. Y ese buscar agradar a Dios implica una lucha constante de Pablo con el mundo. Y quiero decir, aún una lucha consigo mismo por estar bien o por sufrir por el nombre de Cristo, por agradar a Dios. Una lucha con Él, una lucha con el mundo, una lucha con el enemigo, con Satanás y con los enemigos del evangelio. Pero también puede haber una lucha interna dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos creyentes, porque había quienes no estaban de acuerdo en la forma que predicaba Pablo o cómo se había levantado las iglesias entre los gentiles. Entonces, esta frase, que puede parecer tan sencilla, está exponiendo el propósito del ministerio y de la vida de Pablo. Yo no busco agradar a los hombres, busco agradar a Dios. Y esta sería la pregunta que tenemos que respondernos el día de hoy, que tenemos que cuestionar a nuestra vida, si estamos agradando a Dios o a los hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y pedimos que a través de tu palabra te reveles a nosotros, nos hables, enseñes tu sabiduría, enseñes tu evangelio, nos des tu salvación, pero también nosotros podamos ser retados, confrontados con nuestra propia vida. ¿A quién agradamos? ¿A ti o a los hombres? ¿A ti o al mundo? Pablo va a decir, pues si no, no sería siervo de Cristo. Santiago va a decir que también nos constituimos en enemigos de Dios. Y Señor, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en este dilema? Pero Señor, cada día en esta encrucijada es un momento para tomar la decisión, la firme convicción de vivir conforme a tu evangelio y agradarte a ti. Amén. Estamos iniciando con Gálatas y son pocos capítulos, pero son temas teológicos que encontramos aquí en Gálatas. Yo no voy a hablar mucho hoy acerca de todo lo que es Gálatas. Tal vez haré una pequeña introducción. De hecho, ni siquiera es todo el trasfondo. Tendríamos que irnos a Hechos y ver la vida de Pablo. Sin embargo, quiero resaltar algunos detalles. Por ejemplo, esta carta se entiende a través de lo que escribe, que es escrita en Antioquía, donde estaba Pablo, la iglesia donde él estaba ministrando, y más o menos por el año 50 después de Cristo. Esto nos quiere decir que ya habían pasado algunos años de la ascensión de Jesucristo. La iglesia se estaba formando ya entre los gentiles y mucha de la iglesia
sobre todo en esas regiones, era mayormente de gentiles. Y Pablo quiere reafirmar el evangelio. Él viene de una región cercana, que es Damasco, y esa región tenía influencia de gente gala, gente que había venido de las regiones de Francia, de Europa, y habían sido conquistadores. Pero cuando llegaron los griegos, son replegados hacia la parte de Galacia. Entonces son gente que se fue a quedar allí. Eso quiere decir que traían costumbres, que traían religión, que pues se adaptaban a diferentes lugares. Es lo que ahora nosotros podemos conocer como parte de Turquía. Si nosotros entendemos parte de la cultura, eran guerreros, eran comerciantes, pero no fácilmente también, ¿cómo decir?, tomaban una enseñanza y se establecían, sino estaban cambiando constantemente. Y bueno, ¿quién es Pablo, el escritor de Pablo? Pablo podemos ver, y de él sí voy a ver algunas cosas. Pablo, que fue perseguidor de la iglesia, él era celoso, y de hecho esta carta habla mucho acerca de ese celo, pero que es un celo, un conocimiento mal infundado de parte de los que están pervirtiendo el evangelio. Pero Pablo había sido de estas personas. De hecho, en Hechos capítulo 8, verso 3, nos habla acerca de Saulo. Y dice de esta manera: y Saulo asolaba a la iglesia, o sea, era perseguidor de la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, ¿qué carácter tenía Pablo contra la iglesia? Era perseguidor de la iglesia, no quería la iglesia. Y ahora en Gálatas, a las iglesias de Galacia, vemos que él está escribiendo para que estas iglesias que antes él perseguía, luego él las fundó, ahora permanezcan como iglesias de Cristo. Y está luchando contra lo que antes él defendía hasta la muerte, porque perseguía, dice, a hombres y mujeres y los arrastraba y los llevaba a la cárcel. En Hechos 22, versos 1 al 4, verso 3 voy a ir. Dice: yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, la enseñanza que había tenido era del mejor nivel ante un maestro como Gamaliel, un sabio, alguien del Sanedrín. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Él conocía desde pequeño esta ley, y siendo romano, porque su padre había comprado tal vez la ciudadanía, ahora él también manejaba bien el hebreo, conocía la ley perfectamente, aunque no era nacido en Jerusalén. Y nos dice en el mismo verso: celoso de Dios. Él creía que hacía las cosas por celo de Dios, pero era un celo religioso, era un celo humano, no provenía de Dios. Como hoy lo sois todos vosotros. Verso 4: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Él tenía una convicción firme. Él creía que hacía las cosas bien, estando en la ley, estando en el judaísmo. En Hechos capítulo 26, verso 9 y 11, 3 veces en Hechos nos va a estar narrando también su conversión. Eso quiere decir que esa parte de su conversión es algo que quiere dejar firme en aquellos escuchas, lo que él fue antes y lo que ahora es como apóstol de Jesucristo. Pero en el capítulo 26, verso 9, dice de esta manera: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, o sea que tenía la autoridad. Y cuando los mataron, o sea, no fue uno, él fue culpable de que muchos creyentes, los del camino, muchos cristianos hubieran sido muertos. Y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, era perdón por si alguno me escucha y es judicial, era un judicial, ¿verdad? Casi de la religión. Lo que fue
la persecución de la iglesia tradicional, ¿verdad? Contra todos aquellos que estaban en contra del evangelio. Y en muchas ocasiones también nosotros a veces parece que somos esa santa inquisición, ¿no? Contra los demás. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo era el celo? Pero él conocía bien la ley, había sido instruido en eso y él pensaba que era celoso de Dios y aventajaba. De hecho, en Gálatas va a decir que él aventajaba mucho a los de su tiempo en cuanto a ser celoso y recto. Gálatas 1, versos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, yo era el más religioso, el más legalista, no sé si legalista o el que cuidaba más que no se traspasara la ley, al punto de arrastrar a los hermanos, perseguirlos, ir hasta fuera de su nación, traerlos y si tenían que morir, bueno, si los juzgaban y eran, según ellos, herejes, culpables, dignos de muerte, él decía, mátenos. Este hombre es el que va a escribir Gálatas. Y quise hablar un poquito de él, podríamos hablar mucho más, pero quise hablar un poquito de él porque cuando empieza Gálatas, él se presenta como siervo de Jesucristo, pero como un apóstol, un enviado de Jesucristo a quien antes él persiguió. Y le está hablando a los cristianos a quien antes él deseaba la muerte. Y está diciendo, ya no sigan haciendo lo mismo, las mismas prácticas que antes, de las cuales antes él era celoso y cuidaba. O sea, qué cambio, ¿no? Qué contraste en la vida de Pablo. Y veamos el evangelio que Pablo estaba predicando, que predicó en las iglesias de Galacia y que estos hermanos conocían. No es un evangelio diferente al que predicaron los otros discípulos. Nos va a decir en el capítulo 1, verso 1, primero empecemos viendo a Pablo, ¿quién es el que lo envía a predicar? ¿Cuál es el mensaje? Pero ¿quién lo envía a predicar? Capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Yo no predico, yo no hago la obra, yo no he venido porque yo quise o porque alguien me envió, sino porque Jesucristo y Dios, el que lo resucitó de los muertos, me han elegido para ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, un mensajero del Señor. No es el apóstol moderno, ¿no? El que se da el título sobre los demás, ¿no? Un apóstol era aquel enviado de parte del Señor, pero no es mi deseo. Muchas ocasiones Pablo sufrió y yo creo que llegó al punto de decir, ¿por qué estoy en este camino? ¿O por qué sufro? Bien podía predicar el evangelio o retirarme ya, porque todo lo he llenado. Sin embargo, él decía, no siendo yo un heraldo, un mensajero, vaya a ser reprobado. Yo por eso cada día trato de asirme, de alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado. O sea, no dejo de luchar cada día como un atleta y me abstengo de todo. Vamos a Gálatas capítulo 1, verso 11. Y dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No me mandó ningún hombre, no me eligió ningún hombre, me eligió Jesucristo, me mandó Jesucristo y el Padre. Y el evangelio o el mensaje, las buenas nuevas que yo les traigo, tampoco es de hombres, es de Jesucristo. Tiene entonces una autoridad, es un evangelio, un mensaje divino y va a tener ciertas características. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Lo que yo les predico, lo que yo les enseño, lo recibí directamente de Jesucristo. Ahora, Pablo no conocía las Escrituras, las conocía perfectamente, pero él tenía un mal entendimiento de esas Escrituras. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesucristo en Hechos, ¿qué pasa? Su vida es transformada, Hechos 9. Y entonces él empieza a predicar inmediatamente el Evangelio. Y luego cuando va a las sinagogas, empieza a justificar que el Evangelio que él predicaba estaba en el Antiguo Testamento. Era la promesa del Antiguo Testamento. Era el cumplimiento de lo que ellos siempre habían esperado. Ahora, Pablo es este hombre elegido por Dios, llamado por Jesucristo, enviado por Jesucristo, que trae un evangelio no de hombres, sino de Jesucristo mismo, y también que él mismo aprendió ese evangelio. En Efesios 3 nos va a decir también que por revelación le fue declarado ese evangelio y lo escribió brevemente. Y este evangelio es que los gentiles y judíos son un pueblo delante del Señor. También los gentiles son elegidos para salvación. Entonces, el evangelio que recibió y que predicaba Pablo, que recibieron los hermanos de Galacia, tiene ciertas características. Y podemos ver de manera rápida, no solo aquí, sino vamos a ir a Romanos 1:16, un pasaje que todos conocemos. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, o el mensaje que estoy predicando, ese evangelio era de Jesucristo. Pero Romanos 1:16 dice: porque este evangelio, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Entonces es un evangelio que no viene de hombres, viene de Jesucristo. Entonces, ¿qué poder tiene? De salvación. Recuerde, desde el principio nos dice en Gálatas 1:1, Jesucristo, el que Dios el Padre resucitó de los muertos, Él me ha enviado a dar este evangelio. Un evangelio entonces que tiene poder para salvación al que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un evangelio que está abierto para todos. No es un evangelio exclusivo, no es un evangelio para cierto grupo, para los más conocedores o los más ricos o los más religiosos. Es un evangelio para todos. La buena noticia es para todos. Ahora, depende también que cada uno responda a ese mensaje. En Romanos 1:17, también un pasaje bastante conocido, ¿qué nos va a decir acerca de ese evangelio? Es un evangelio que está basado únicamente en la fe. No es por obras, es por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces es un evangelio que no se basa en obras humanas, en méritos humanos. No quiere decir que no vivamos en obediencia, sí, pero eso no nos da salvación, sino es el resultado de haber sido salvados. Pero también no solo es basado en la fe, sino es un evangelio que es únicamente por gracia. No es meritorio ninguno, por bueno que sea, por más que conozca humanamente, para alcanzar esa salvación, sino que es llamado el hombre por gracia. Recibe la salvación solamente por gracia. Vamos a Gálatas 1, verso 16. De hecho, el mismo llamado de Pablo fue por gracia. Dice el 1:16 de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo fueron llamados? Por la gracia de Cristo. ¿Y qué significa gracia? Más que un regalo es, y creo que eso nos ha dañado mucho cuando entendemos que la gracia es un regalo. La gracia es la obra de Dios salvando al hombre o salvando a la humanidad que no merece la salvación. Creo que se puede entender mejor así. No es solo un regalo, porque regalos pueden haber muchas cosas, pero es algo que no merece el hombre. Sin embargo, se le otorga y se le otorga gratuitamente.
Entonces, si nosotros entendemos el peso de esa gracia, el valor de esa gracia, entonces estaremos agradecidos, valoraremos lo que hemos recibido. Porque cuando se nos dice es gratis, es como si fuese oferta. Todos los que quieran y van y se llevan su despensa, sobre todo cuando son las votaciones, ¿verdad? Sus camisas, sus gorras, todo es gratis, y no es gratis, es suyo. Sin embargo, lo que Dios nos da en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, es algo que no merecía el hombre, porque el hombre, todo hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Es algo que no merecíamos. Vean el verso 15 también de Gálatas 1. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo merecía ser salvo y ahora ser un predicador. Yo creo que ni lo hubiese imaginado, un predicador del evangelio. Pero dice, Dios me apartó solo por su gracia, desde el vientre de mi madre. Y aunque pasaron muchas cosas, Él cumplió en que ahora puede estar compartiendo ese evangelio. Un evangelio basado en la fe en Jesucristo, solamente por gracia, no por obras. Y bueno, Gálatas nos va a hablar de esto, nos va a hablar de la justificación por la fe. Y nos va a hablar también Romanos acerca de esto. Entonces, no solamente en Gálatas podemos encontrar este fundamento, en muchas de las cartas de Pablo. Pero también en Gálatas 1, verso 4 y verso 5 vemos que este evangelio tiene un poder. Al salvarnos espiritualmente del pecado, nos está salvando de este mundo. Hablando del ministerio salvífico de Jesucristo, dice el verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué se sacrificó Jesús? ¿Para qué entregó su vida? Lea conmigo, para librarnos del presente siglo malo. ¿Para qué se entregó? Para librarnos de este mundo, conforme a la voluntad del Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y está diciendo, quise leer ese verso 5 porque es una doxología, es una alabanza por lo que Él ha hecho. Por lo que vemos en el verso 4, se entregó para librarnos de este mundo. Esta es la premisa. El sacrificio de Jesús tiene un poder para darnos salvación, pero para librarnos de este mundo. Por eso a Él sea toda la gloria. Amén. Posteriormente iremos viendo, y yo creo que los otros hermanos estarán predicando también, porque entonces si vemos ese peso de la gracia, ese peso del sacrificio de Jesús, no podremos negar o reducir el evangelio a costumbres, a ritos, a tradiciones, a obras humanas. No podemos despreciar el sacrificio de Jesús reduciéndolo a la justificación humana. Pero hay otros que están predicando un evangelio diferente y este es el problema. Entonces, si este evangelio salva, está basado en la fe, está basado en la gracia, nos libra de este mundo malo, nos escogió, en el caso de Pablo lo dice, hemos sido escogidos desde el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo, nos da, no puedo decir orgullo, pero nos da el gozo de reconocer que somos salvos a través de este evangelio. Este evangelio es el que nos sacó de este mundo y nos ha enviado nuevamente a este mundo para llevar este mensaje. Pero entonces, si hablamos que hay otro evangelio, ¿qué diferencias hay en ese otro u otros evangelios? Y esto lo podemos entender muy claramente en nuestros días con las nuevas teologías. El racionalismo, el humanismo, la teología de la prosperidad, la teología feminista, y de hecho hay muchos que hasta dentro de la teología están volviéndose al naturalismo y aceptando a la Pachamama, ¿sabe? ¿No? La madre tierra, y le están dando un carácter divino a todo esto. Hay otro evangelio, pero el evangelio que nos va a presentar aquí Pablo, y lo va a
recalcar en esta carta, porque ya había habido un debate en Hechos capítulo 15, no vamos a entrar ahí, pero sería todo un debate. Y Pablo está diciendo, no sea que haya predicado en vano, y fue ante los apóstoles, los ancianos en Jerusalén, para presentar lo que estaba predicando. Y Pedro surge allí también como el líder, aparte de Jacobo, y dice, ciertamente yo fui a predicar también a los gentiles y Dios les dio el Espíritu Santo y no podíamos negarles el bautismo en agua. Sí, Dios los ha escogido a ellos. Y de hecho se asombraban los otros judíos y decían, ¿cómo es posible que Dios también ha escogido de los gentiles para su pueblo? Pero hay gente que estaba metida ahí y está diciendo, aparte de Cristo se necesita algo más. O había gente que se avergonzaba porque el evangelio implicaba persecución. Agradar a Dios implicaba desagradar tal vez a otras personas. Pablo y los discípulos fueron perseguidos. He escuchado ahora cantantes, no quiero decir nombres, pero como Jesús Adrián Romero, que si usted escucha una de sus canciones y la pone en un café romántico, va a quedar muy bien. Y si lo pone en una iglesia, también queda bien. No hay un compromiso. No hay un compromiso con el Señor. No hay una declaración de fe. No hay un fundamento teológico y bíblico. Quiere quedar bien con todo el mundo. No eres perseguido. Al contrario, el mundo te celebra y te va bien, ¿o no? Pero si defiendes la postura de la palabra de Dios, en ocasiones no vas a caer bien. Y digo, tampoco estamos buscando confrontar a todos y ofender a todo el mundo. No, ese no es el papel del creyente. Si usted hace eso, tenga cuidado, porque tampoco nos envió el Señor de esa manera. Sin embargo, aún tu forma de vida no puede estar de acuerdo con el modelo de este mundo. U otros que dicen, o yo lo he escuchado, un gran predicador, y de hecho yo había leído algunos de sus libros y lo escuché predicar y me impactó la primera vez que lo escuché enseñar. Pero después lo escuché y dice, es que aparte de Cristo necesitamos la ayuda psicológica. Y yo no estoy en contra de los psicólogos, hay hermanos psicólogos y creo que pueden ayudar en muchas áreas. Sin embargo, aparte de Cristo, no necesitamos nada. O sea, humanamente tal vez necesitamos algunas cosas, pero aparte de Cristo para ser libres, no necesitamos otra cosa. Si no, el sacrificio de Jesús no es suficiente. Entonces Gálatas va a confrontar esto. Vamos a Gálatas 1, nuevamente, verso 6. Y vea cómo es este evangelio, o el otro evangelio. Estoy maravillado, diría Pablo, perplejo, asombrado. O sea, quisiera darles unas cachetadas. Tal vez lo diríamos aquí, ¿no? En México. A ver, despiértenme. Díganme qué pasó. Después va a decir Pablo quién nos fascinó. Pero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ponga mucha atención. Cuando dice os hayáis alejado, ¿cómo están? Alejados. Con este evangelio, con esta postura que han hecho, se han alejado. Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, se han alejado de ¿qué cosa? De la gracia de Cristo, de esa fe salvadora, de esa salvación que no merecían. Ustedes se han alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, cualquier otro evangelio que hace nos aleja de la gracia de Cristo y nos esclaviza, nos sujeta nuevamente a tradiciones, a religiosidad, pero sobre todo nos sujeta a obras humanas y no de gracia. Rechaza la gracia del Señor. Acabamos de meditar Jeremías y vimos cómo el pueblo rechazaba vez tras vez el llamado de Dios.
¿Cuánto podríamos hablar solo de este verso? Pero la idea no es que hablemos solo de un verso. Y en el verso 7, primero en el verso 6 dice que es un evangelio diferente, o sea, no es igual que el evangelio de Cristo ni de los apóstoles ni bíblico, es un evangelio diferente, pero ese evangelio diferente se separa de Cristo y de la gracia. Busca seguidores, verso 7 dice que es un evangelio corrupto, es un evangelio pervertido, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué tipo de evangelio es? Corrupto, pervertido, es algo que se descompuso, es algo que parece todavía, se parece al evangelio, pero ya está descompuesto. Déjeme contarle algo. Mi esposa luego se enoja conmigo porque dice que tengo una nariz que para los sabores, también hasta mi mamá luego me dice, antes de probar las cosas yo las huelo, todo lo huelo. Y entonces nos fuimos a la boda de una sobrina y regresamos y nada más se quedó mi hijo y tenía comida en el refrigerador, pero entonces calentó de la comida que había, pero había quedado pollo ahí, ¿no? Ya condimentado. Y entonces lo coció y yo agarré y nada más hice así, dije, no lo puedo comer, no lo puedo comer. Se veía bien. Después que lo cocieron, porque no se habían dado cuenta, olía bien. O sea, con una ¿cómo se llama? Chaineada, una asada, pues parecía bien. Pero luego agarré y le hice así. Y ese primer bocado, dije, no me lo puedo comer. ¿Qué es lo que pasa cuando algo se corrompe? Empieza a perder sus propiedades, empieza a dar mal olor, mal sabor, va a hacer daño. Ya después, porque no se coció todo, ya después la casa olía a eso. Y ya llegué y le dije, es que huele mucho. Cuando estaba ahí no lo sentía. Me salí, tomé aire porque andaba, no porque oliera, me salí. Cuando regresé, sentí, esto está descompuesto. Cuando estamos en ese evangelio, nos va atrayendo, ni cuenta nos damos que está pervertido. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, se descubre, huele mal, sabe mal, está corrompido, no tiene las propiedades, no salva, no es basado en la fe, no es en la gracia. Es un evangelio que además, dice en el mismo verso 7, perturba el camino del creyente. Iba bien y lo desvía. Tenía sus ojos en Cristo, ahora se ha desviado del camino. Es un evangelio entonces que perturba. Además, en el capítulo 1, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dos cosas aquí. Puede ser que aún aquellas personas que anunciaban el correcto evangelio puedan torcerse y luego enseñar mal el evangelio. Puede ser. Dice, aún un ángel del cielo, pero no está diciendo que lo vayan a hacer, sino que inclusive si él mismo enseñara algo diferente, es la responsabilidad de ellos. O si viniera un ángel del cielo y enseñara algo diferente a lo que está en la Biblia, es la responsabilidad de ellos, como los hermanos de Berea en Hechos 17, ver si lo que están diciendo es de Dios o no es de Dios. No porque hable de Dios, es de Dios. He visto tantas cosas de los africanos ahora que digo, ¿cómo puede ser posible esto que están enseñando? Pero no hay que asombrarnos, aquí en México también. Acabo de ver una iglesia, no sé si ha escuchado la iglesia, no, el bar iglesia. El bar iglesia. Y es un bar, bueno, no hay alcohol, es un bar, todo un bar, pero es iglesia. Y el predicador es un predicador, pero no predica la Biblia. Es ¿cómo le llaman esto? Un estandopero. Hace stand-up en lugar de predicar la palabra. Pero a la gente le gusta, a los chavos les gusta. Un evangelio diferente, perturba, pervierte.
Pero dice el verso 8, no solamente cualquiera puede desviarse, pero dice, estas personas sean anatemas, o sea, están atrayendo sobre su vida maldición. O sea, seguir un evangelio diferente al de Cristo trae maldición. Verso 9, como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Vamos al capítulo 5, verso 4, y dice de la siguiente manera, léalo conmigo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estos que siguen ese evangelio diferente, ¿qué pasa con ellos? Se han desligado, o sea, separado completamente. ¿De quién? De la gracia. Han caído de la gracia al justificarse por la ley. ¿Qué decían ellos? Miren, hermanos, ya recibieron a Cristo, está bien, pero ahora aparte de Cristo, Cristo hizo parte de la obra, necesitan ustedes guardar las leyes, el día de reposo y circuncidarse. Esto era lo que ellos estaban enseñando. Y en ocasiones hacemos lo mismo. Aparte de recibir a Cristo, ya somos salvos, necesitas hacer esto y esto que te pide la iglesia. No estoy hablando de lo que pide la Biblia, lo que pide la Biblia lo tenemos que hacer. Pero a veces lo que nosotros estamos demandando, y entonces empezamos a establecer normas que la Biblia no ha establecido. Dice en el capítulo 2, verso 21, Pablo hablando de esto, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si por esas obras, si por todo lo que hacen, lea conmigo el final, entonces por demás murió Cristo. Si no recibimos ese evangelio sano y estamos cambiando el evangelio, ¿de qué sirvió el sacrificio de Jesús? De nada. La premisa es, el sacrificio de Jesús, ¿se acuerda con qué empezó? Él se entregó por nosotros para librarnos del presente mundo malo. Él fue resucitado. Él me llamó para predicar ese evangelio. Es el evangelio que les estoy predicando. La fe en Jesucristo por gracia que los salva de este mundo. Pero si ustedes siguen otro evangelio, por demás murió Cristo. ¿Por qué entonces se llaman cristianos? El evangelio entonces que predica Pablo, volviendo al capítulo 1, verso 10, dice, o busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. Sería el dilema. ¿A quién agrada? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Pero esto va a implicar que tenemos que seguir el evangelio que Cristo ha enseñado. Capítulo 2, verso 13. Para agradar entonces a los hombres, vamos a tener que negar muchas cosas. Y algunos en esa lucha ven que la prueba es dura y entonces por no ser rechazados empiezan a moldarse al mundo. Verso 13 del capítulo 2 dice, hablando de Pedro cuando fue a visitarlos y cómo se reunía con todos los gentiles y comía, pero cuando llegaron gente de Jerusalén, de los judíos de la ley, empezó a separarse. Dice, y en su simulación, ¿qué simulación? Pues en su engaño, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿esa simulación qué es? Hipocresía. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros también, Pablo, hablamos de él cómo había sido celoso. Pedro también dice, nosotros judíos fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Igual que ellos. Entonces, ¿por qué entrar en esa simulación? Capítulo 4, verso 8. Y quiero marcar esto, un mensaje o un evangelio
no es bueno o bíblico porque sea el que más agrada a la gente, a la mayoría. No, eso no lo hace bíblico. Generalmente va a ser lo contrario. Aquel evangelio que agrada a muchos, normalmente no es el que le agrada a Dios. Capítulo 4, verso 8 al 11. Ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, dice, dejar el evangelio para seguir otro evangelio es volverse a rudimentos, las cosas que no están terminadas, y es volverse a esclavizar. Verso 10 y 11 nos hace alguna forma de entender qué es, a qué se vuelven a esclavizar. No sé si me puedes dar tantito monitor, Joel, porque entonces ya, ok. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces Pablo le está llamando a toda esa tradición volverse a la esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Tradiciones de ancianos, humanas, filosofías, pero es volverse al pecado y a la muerte. Y yo quisiera concluir con estas dos citas. En 1 Corintios capítulo 9, verso 22 y 23, ahora voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vea cómo Pablo en muchas ocasiones parece que agrada a los hombres, pero lo que está buscando es compartir el evangelio. Y él está dispuesto a enfrentar el rechazo de los hombres por guardar el evangelio santo, la sana doctrina. 1 Corintios 9, 22 y 23 en Nueva Traducción Viviente. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. No quiere decir que hace lo mismo que ellos, sino busca algo que sea compatible con ellos para que lo puedan entender. Y hago todo lo posible para salvar a unos, porque muchos dicen, me hago a los débiles, hago lo mismo que ellos para que los salve. No, eso no dice Pablo. Lo que está diciendo es, procuro encontrar algo que nos identifique para ganarlos para Jesucristo. Verso 23. Hago lo que sea para difundir las buenas noticias y participar de sus bendiciones. Y 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. ¿Se acuerda quién lo envió? ¿Quién lo escogió? ¿Qué evangelio traía? A quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Y Dios es nuestro testimonio de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Creo que esto es muy común el día de hoy, ¿no? En esas predicaciones. Verso 6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. No buscamos agradar a los hombres, no buscamos nuestro interés. Lo que buscamos es agradar a Dios, es compartir las buenas noticias de salvación por la gracia solamente. ¿Cuál debe ser el compromiso el día de hoy si entendemos el peso de ese evangelio que estamos recibiendo? Sería entregarnos, primero, a vivir en ese evangelio. Segundo, a defender el evangelio de Jesucristo, a predicarlo con amor, con entrega.
a no seguir evangelios diferentes o doctrinas diferentes, a estar dispuestos a enfrentar la persecución por predicar el evangelio. Ese evangelio debe llevarnos a buscar agradar a Dios, aunque en ocasiones desagrademos a los hombres. Y voy a decir algo tal vez más fuerte. Debemos estar dispuestos a agradar a Dios, aunque no nos agrade a nosotros. No es mi voluntad, pero es la voluntad de Dios. El compromiso entonces de nosotros hoy debe ser agradar a Dios viviendo el evangelio. No hagamos lo que hicieron estos hermanos de Galacia. Asombraron a Pablo, pero porque se habían alejado pronto del evangelio para seguir un evangelio diferente. No, hermanos, vamos a permanecer en el evangelio que hemos recibido de Jesucristo y que tenemos en la palabra. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos ser retados por este evangelio cada día. Que entendamos que somos libres por el evangelio, que entendamos que tenemos gozo por ese evangelio y que aún en medio de las pruebas podemos permanecer. Que baste ya, Señor, el tiempo que hemos pasado para conocerte y madurar, y tal vez en ocasiones aún fallar porque estamos en ese proceso. Pero ahora que hemos llegado a un conocimiento o a una madurez espiritual, nos mantengamos como pueblo firme, temerosos de ti. Señor, que si nuestra vida antes estuvo basada en esta forma, rudimentos y esclavitud del mundo, y creíamos aún ser religiosos, quítanos, Señor, esto, para que verdaderamente nuestra libertad que proviene de ti, Señor, esa libertad podamos vivirla y podamos compartirla. Pero como mismo Pablo dice, no usando esa libertad como pretexto para el libertinaje, sino Dios viviendo una vida separada de este mundo, separada del pecado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.